¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería, de la Maestría de Ingeniería de Mantenimiento y Confiabilidad de la materia Mantenimiento basado en riesgo? Bienvenidos a otra sesión más. En la sesión anterior pudimos analizar algunos temas sobre el plan del control del riesgo, que es de suma importancia y lo cual es de algunos puntos más difíciles en la implementación de algunos controles, en la cual la toma de decisiones, cómo se va a controlar, cuál va a ser nuestro plan de gestión, cómo se va a desarrollar esos planes, en el cual algunos pueden ser muy efectivos y algunos no, y el cual también algunos pueden ser aprobados y otros no, y el cual pues de acuerdo a la percepción que se tenga en un grupo multidisciplinario, pues será la efectividad también de los controles. En esta sesión veremos sobre seguimos en la unidad número 2 de sobre la administración de riesgos, sobre la medida de control de riesgos. Estas medidas de control de riesgo va de acuerdo a la efectividad y es sobre los puntos que ya habíamos visto con antelación sobre la parte de la eliminación hasta un control menos efectivo como es el equipo de protección personal. ¿Cuál es el objetivo? Igual que los alumnos conozcan cuál es el alcance que conlleva un plan de control de riesgo, el cual su alcance y su objetivo. Y en las medidas de control de riesgo volvemos a repetir la importancia de la jerarquía de la gestión de riesgos sobre los controles de seguridad. Hay unos que les ponen control de seguridad, control de medidas preventivas, y en la cual pues desde la sesión número 2 a esta sesión 6 pues hemos recalcado la importancia de la implementación de estos controles, en la cual, como dice aquí en la diapositiva, identificamos 5 niveles de controles de riesgo con el objetivo de mitigar o reducir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, y son los siguientes, ¿no? La más efectiva, pues ya habíamos tratado de explicar que es la parte de eliminación, y aquí es eliminar riesgo en el área de maquinaria o proceso o también tarea o algún material, ¿no? Que es la más efectiva, eliminar el peligro, ¿sí? Otra que es más efectiva, esta parte de control, estas medidas, es la sustitución, ¿sí? Es sustituir el equipo, sustituir el proceso, sustituir el diseño, sustituir al personal. Bueno, son varias cosas que se puedan de la manera sustituir. El otro es control de ingeniería, ¿sí? Y ese control de ingeniería es aislar las fuentes de peligro, utilizando guardas de protección, realizar diseños de barandales, un ejemplo, colocar una tapa. Y el otro, que es el menos efectivo, pues son el equipo de protección personal, ¿no? Entonces, estas son las medidas en la cual se pueda implementar lo que es la parte de las medidas del riesgo, y es de suma importancia conocerlas, cómo aplicarlas como medidas de seguridad, y en la cual cuando se hace un análisis de riesgo
a veces optamos por el uso de equipo de protección personal y no en la eliminación del peligro o un control administrativo. Siempre nos hemos enfocado en la aplicación de un equipo de protección personal. Por eso es importante conocer que los controles de seguridad van a ir eh, eh, con una gran importancia para poder ser efectivos en el control de los riesgos y en el cual a lo mejor cuando se hace un análisis de riesgo y se coloca en primera instancia el equipo de protección personal y que así ha funcionado, pues puede tardar 3, 4, 5 años así con ese control, con esa medida. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay un accidente, pues este control que se realizó hace 5 años, pues no fue efectivo. Hay una medida en el cual pues yo tomé con el modelo de casualidad de Franville. En las sesiones pasadas o en el foro hablamos sobre la teoría de la culpabilidad. Y esa teoría de culpabilidad fue dada o expuesta por, eh, por Heinrich, el cual decía que el 80% de todos los accidentes era causado por los actos inseguros, por el personal, ¿sí? Pero ya Franville dio una explicación en los años 70 de que la culpa no es de los trabajadores, que ese 80% es culpa de la administración, culpa de los gerentes, la culpa de los directivos por no aplicar controles, por no aplicar un buen análisis de riesgo. Y en este modelo de casualidad, que es la teoría de la causalidad y no la teoría de la culpabilidad, dice que viene sobre las fallas de control. ¿Cuáles son las fallas de control? Y esa es parte importante, que son los programas inadecuados, los planes inadecuados, las medidas de control inadecuados, los análisis de riesgo inadecuados, no bien realizados, estándares inadecuados del programa, no se aplican algún estándar como una política de seguridad, unas normas oficiales, no estandarizan todos los procesos, no estandarizan los procedimientos, ¿sí? Y el, el cumplimiento inadecuado del programa, ¿no? A veces se cuenta con los programas internos de protección civil, los planes de emergencia, los procedimientos a un trabajo de alto riesgo, pero ¿qué pasa? No se cumple, no se cumple. Entonces, esos son fallas de control, ¿sí? Entonces, esas fallas de control ocasiona, en este caso, ¿sí?, una causa para que haya pérdidas, en este caso los accidentes. Pero ¿cuáles son las causas básicas sobre esas partes? Son los factores personales y también los factores del trabajo. Esas son las causas básicas que originan estas fallas de control. Pues en los factores de personales, uno es que los trabajadores, eh, los supervisores, los directivos, tengan ese compromiso visible sobre la política de seguridad, sobre los programas, sobre los procedimientos, que a veces hacen un lado cuando hay una parte de la producción, una parte de mantenimiento, hace un lado porque es de suma importancia producir, y entonces esos factores personales ocasionan la falla del control, ¿sí? También los factores del trabajo, ¿no?, ocasiona pues esta parte, ¿no? ¿Cuáles son las causas inmediatas?
Las causas inmediatas, como Ron Beer lo menciona como actos subestándar, que son los actos inseguros, y también lo toma como condiciones subestándar, que son las condiciones inseguras, ¿sí? Esa fórmula de actos más una condición insegura, pues va a provocar un accidente o un incidente, pues va a tener un contacto con una energía o sustancia, que es el acontecimiento. Y esto que va a tener como efecto, pues pérdidas de personal, un accidente en las personas, una pérdida de propiedad, o una pérdida del proceso. Entonces, toda esa parte de los modelos de casualidad, vemos que si no se cuenta con controles adecuados, no medimos los controles base programas, que estos programas van relacionados con el análisis de riesgo, o los estándares adecuados del programa, que yo ya revisé que tengo un problema de un riesgo eléctrico, ya lo estandaricé con una norma, y que esa norma pues me va a mitigar de acuerdo a acuerdo a los procedimientos, a la evaluación, me va a mitigar esos riesgos, ¿sí? Y eso es parte del tema del modelo de casualidad de Bill, en la cual pues hago mención en esta diapositiva sobre estas medidas de control, ¿sí? A lo mejor muchas empresas manejan diferentes tipos de estrategias para reducir o mitigar el riesgo, pero ¿qué pasa? Se incumple en los programas. Uno de ellos podemos comentar sobre el SCPA de Pemex, ¿no? Pemex tiene un sistema de seguridad, un sistema administrativo, que ese sistema administrativo que a veces se incumple por ciertas cosas, se incumplen a veces los análisis de riesgo, y eso ha provocado problemas. ¿Problemas con qué? Problemas con un accidente, problemas con la sociedad, problemas en el proceso, y eso ocasiona pérdidas. Un accidente mayor, pues hay pérdidas de personas, hasta de propiedad, parte también del proceso, y también se puede decir del medio ambiente. Entonces, si no se cumple con estas puntos de programas, estándares, y el 100% de compromiso a los cumplimientos a los programas, pero esto se va a desviar. Si nosotros nos acordamos sobre el efecto dominó, estas cinco rectángulos que tenemos acá, ¿sí? Esos cinco, digamos que son las fichas del dominó, dice que para que no ocasione un accidente o pérdida, pues tenemos que retirar la fichita de causas inmediatas, que son los actos subestándares o condiciones inseguras, ¿sí? Entonces, retiramos esa fichita, pues no va a ocasionar accidentes, incidentes, y no va a haber pérdidas. Esa es la ficha que tenemos que retirar, eliminar los actos inseguros, que los actos inseguros se tienen que, eh, que estudiar, que analizar, no como una culpabilidad, sino que debe haber un compromiso visible sobre los programas y los estándares de acuerdo a los análisis de riesgo, ¿no? Y también evaluar las condiciones inseguras que hay en el lugar. Entonces, este modelo de casualidad nos puede ser una evaluación sobre qué está pasando con la empresa, sobre los incumplimientos de temas de problemas de seguridad. Entonces, por lo tanto, en primer lugar, analizamos los controles que ya se han puesto en práctica
analizamos y evaluamos que esos controles fueron efectivos, ¿no? Hay que compararlo, esos buenos controles, ¿sí? Con buenas prácticas, ¿sí? Dentro de el lugar de trabajo. Por ejemplo, Pemex tiene un tema que se llama auditorías efectivas, que esas auditorías efectivas, pues, son programadas semanal, mensual, ¿sí? Y también, pues, la norma 019 de la STPS sobre las condiciones de seguridad y higiene, pues tiene un programa de recorridos ordinarios, el cual pues se tiene que evaluar, hacer la revisión en campo, en centro de trabajo, una revisión a todas las áreas para revisar actos y condiciones inseguras, ¿sí? Entonces tenemos que evaluar y tenemos que ver estas preguntas que vienen acá, ¿sí? ¿Podemos eliminar el peligro de manera definitiva? Por ejemplo, eliminar el peligro evitando trabajar en altura. Trabajar en altura es un peligro, ¿sí? Entonces, podemos evitar esa actividad de alto riesgo. Podemos evitarlo. ¿Cómo? Pues a lo mejor proponer un control de ingeniería en la cual pues facilita al trabajador a trabajar en alturas, a exponerse a trabajos en alturas, ¿sí? De no ser así, ¿cómo podemos controlar esos riesgos? De modo tal que los daños sean improbables, ¿no? Entonces, si no se puede eliminar, ¿sí? O sea, esa parte de ese peligro, o sea, que a fuerza tenemos que hacer trabajos en alturas, ¿cómo podemos controlar el riesgo? El riesgo de que que pueda caer el trabajador y pueda sufrir un accidente. Dice, cuando se controlan los riesgos es conveniente seguir la jerarquía de las medidas, ¿sí? De ser posible en el siguiente orden. Uno, elegir una opción menos riesgosa. Por ejemplo, hablamos de la sustitución. Reemplazar un producto químico por uno que es menos peligroso, ¿sí? Que es la sustitución del peligro, ¿sí? El otro, prevenir el acceso al peligro, o sea, la exposición al peligro. Por ejemplo, a través de una guarda de seguridad en una máquina, o sea, prevenir el acceso. A lo mejor con un control administrativo, puedo decir, por ejemplo, solo personal capacitado puede ingresar a esta área, ¿sí? Y otro es organizar el trabajo para reducir la exposición al peligro, la cual les estoy comentando. Por ejemplo, colocar barreras entre los peatones y el tráfico, utilizar métodos de trabajo seguros. Estos son controles administrativos. Proporcionar instalaciones de bienestar, por ejemplo, primeros auxilios e instalaciones sanitarias para eliminación de la contaminación y asignar el equipo de presión personal, ¿no? Entonces son en la parte de los controles que vimos al inicio de esta sesión, cómo se tiene que reducir primero para eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, hasta el último que es equipo de protección personal. Un ejemplo sobre lo que estamos viendo en esa sesión, tengo aquí un plan de gestión de los controles, de las medidas en este formato. La ISO 45001 te pide, cuando tú realices un análisis de riesgo rutinario, que son las actividades que ya tienes programadas, que ya tienes dentro de tu descripción de puesto, entonces tienes que tener un plan de gestión. ¿Cómo vas a gestionar o cómo tienes que administrar los riesgos
¿sí? Entonces tenemos este ejemplo donde vimos el número de controles y tenemos, por ejemplo, el control. Un control es el bloqueo y candadeo, guardas en equipo y paros de emergencia. Es un control que tengo que aplicar. ¿Cuál es el peligro asociado a ese control? Que es atrapamiento de extremidades en partes en movimiento. Ese es el peligro. ¿Y cuál es el requisito legal? El cual, pues, el que vimos anteriormente, la importancia de aplicar los requisitos legales, pues es la NOM 04 STPS 1999. Puede ver que la empresa tiene un estándar, una normatividad internacional, pues ya se coloca en esto. Por ejemplo, puede ser la NFPA 70E, ¿sí? ¿Cuál es el criterio operacional? Pues equipos seguros, guarda colocada y botón de emergencia funcionando. Ese es el criterio operacional. ¿Y cuál es el equipo involucrado? Infraestructura, maquinaria, equipo de medición. Pues es la maquinaria y equipo del proceso y el botón de emergencia. ¿Cuál es el documento? O sea, y vemos en esta parte, este ejemplo, está viendo cuál es el control, cuál es el peligro en el cual tenemos que controlar el riesgo, cuál es el requisito legal, estás estandarizando, cuál es el criterio operacional, el por qué estás realizando este control. Aquí el equipo involucrado puedes poner una bomba centrífuga, un equipo X. ¿Y cuál es el documento? ¿Cuál es el documento el cual te va a parar pues este control? Aquí en esta empresa pues tiene un sistema SAP donde tiene la SAP y IW39 que es pues una parte del control, digamos, o la estandarización del control de esta empresa. Y en este caso nos vamos al siguiente. ¿Cuál es la frecuencia de control? ¿Sí? Y la frecuencia de control va conforme a un programa de mantenimiento. ¿Sí? ¿Y cuál es el registro? El registro de este es la ruta de lubricación. ¿Quién es el responsable de aplicar este control? Que es el mecánico y también el operador. ¿Cuáles son las acciones reactivas? Y las acciones inmediatas es detener el equipo de colocar o el equipo, colocar guarda o reparar el botón de paro de emergencia. ¿Cuál es la frecuencia de seguimiento? O sea, ¿cuál va a ser la frecuencia de seguimiento? Debe ser mensual. ¿Y quién va a ser el responsable de ese seguimiento? ¿Sí? Es el coordinador de mantenimiento. ¿Sí? Entonces, como vemos aquí, tiene un plan de gestión de los controles, una medida de los controles, una administración de riesgo. Por ejemplo, el uso de equipos de protección personal es un control. ¿Cuál es el peligro asociado? Puede ser diversos, ¿sí? Diversos en el sentido de que hablamos sobre los atlas de riesgo y los atlas de riesgo puede ser el control puede ser uso de riesgo de protección personal. ¿Cuál es los riesgos? Pueden ser diversos, ¿sí? Los peligros asociados pueden ser diversos, altura, espacios confinados. ¿Y cuál es el requisito legal que tú estandarizas a ese control de riesgo? Pues la NOM 017 STPS 2008. Si hay otra norma, una norma de referencia, una norma interna, pues se coloca en esta parte, ¿no? Colocar el criterio operacional es el colocar el equipo de forma correcta y antes de realizar la actividad. ¿Cuál es el equipo involucrado? Pues la maquinaria y equipo de proceso. ¿Cuál es el documento que supervisa, que controla? Pues es la responsiva de equipo de protección personal. Esa es la nomenclatura que tiene la empresa CAF CH4 18 y lo que es tarjeta de disciplina operativa. Entonces tengo un documento. Este documento
en donde voy a tener una responsiva de entrega, ¿sí? De entrega de equipo de protección personal de acuerdo a la actividad y de acuerdo al análisis de riesgo que me pide en la tabla 1 y la tabla 2 de la NOM 017, ¿sí? Entonces yo tengo mecánico, qué equipo de protección, de acuerdo al análisis, qué equipo de protección personal voy a entregar para ese puesto, ¿sí? Y sobre ese puesto, pues voy a hacer esa responsiva y voy a implementar la entrega de acuerdo a ese puesto. Y otra cosa, la tarjeta de disciplina operativa, si están utilizando el equipo personal. ¿Cuál es la frecuencia de este control? Cada que se realice la actividad, ¿sí? Una actividad de trabajo, una actividad de trabajo en alturas. ¿Cuál es el registro? El formato de responsiva de equipo profesional, materiales y herramientas y tarjeta de disciplina operativa. ¿Quién es el responsable de aplicar este control? Pues el operador, todos los trabajadores. ¿Cuáles son las acciones reactivas? Detener la actividad, solicitar el uso del equipo personal y reportar a jefe inmediato. ¿Cuál es la frecuencia? Aquí la frecuencia de seguimiento es diaria. ¿Y quién es el responsable del seguimiento? El líder de seguridad e higiene o el coordinador de área. Esa es la persona que está dando el seguimiento a ese control, ¿sí? Por ejemplo, en los señalamientos, los peligros asociados pueden ser diversos. ¿Cuál es el requisito legal? La NOM 026, también la NOM 03 de SEGOV. ¿Cuál es el criterio operacional? Realizar actividad de manera segura y analizar riesgos latentes en lugar antes de desarrollar el trabajo. La delimitación del área. ¿Qué equipo involucrado hay o infraestructura no aplica? ¿Y cuál es el documento que administra? Pues es la liberación de señalamientos, que es un formato que es CAF-CH 437, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia del control constante? ¿Sí? Registro, liberación de señalamientos, CAF-CH 437. El responsable de aplicar el control es el líder de seguridad y higiene. ¿Cuáles son las acciones reactivas? Identificar y corregir señalización. Y la frecuencia es mensual y va el responsable de seguimiento, líder de seguridad e higiene y coordinador del área.